cualquier deporte, lo primero que aporta, bueno, la salud y desarrollo en general, ¿no? Es un deporte muy completo porque dentro de un entrenamiento los niños hacen muchas actividades, flexibilidad, acrobacias, bueno, entrenan fuerza, resistencia, es un deporte muy completo. Sempre m'ha agradat volar, he desitjat ser una oreneta y m'agrada molt la sensació de volar quan caus. Me gusta cuando a veces, cuando salto muy alto, no sé, tengo la sensación como de que vuelo. A mi m'agrada quan venim aquí al CAT i saltem de 3 metres o de 5 perquè em sento com molt lliure. En saltos, un niño tiene que tener muchísimas cualidades para poder practicar este deporte, ¿no? A ver, lo puedes hacer a un nivel más recreativo, que como cualquier otro deporte, ¿no? Pero a nivel competitivo, bueno, los niños se selecciona un poquito más estricto, ¿no? Son los niños, en general, pequeños, muy rápidos, muy flexibles. Jo crec que li ha portat molta responsabilitat, molta seguretat en si mateix, inclús a nivell de l'escola va molt millor del que anava i suposo que tot això li fa, com que té menys temps per estudiar, s'organitza molt millor i és molt més responsable de tot una mica, no? Totalment d'acord, la disciplina, la rutina i sí, l'horari escolar no, encara que és complicat, però van millor. Sí. Como tienen tantas ganas para aprender y quieren aprender todo en un día, a veces les cuestan las cosas más básicas, ¿no? No hay que tener prisa, ¿no? Hay que ir muy despacito con la técnica, porque aprendiendo desde el principio con errores, cada vez después, más adelante es más difícil quitar los errores. Entonces, ¿qué es más difícil? Enseñarles los saltos muy básicos, ¿no?